Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que estamos otra vez juntos en este martes. Damos gracias a Dios porque el Señor ha sido tan bueno con nosotros. Nos ha ayudado, nos ha bendecido, nos ha contestado oraciones. El Señor siempre ha sido fiel y siempre lo será. Vamos a orar. Padre, gracias por esta tarde. Gracias por lo que vamos a aprender. Gracias por lo que hemos aprendido. Enséñanos a compartirlo con otros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos ahora en el 4:31. Dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían uno a otro, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Qué preciosa es la palabra de Dios. ¿Cómo aprendemos de tantas cosas? Aquí la mujer ya se había ido, como lo vimos ayer, ya se había ido, les había compartido a los varones de ahí, de lo que le había dicho el Señor, y dijo, será el Mesías. Y entonces los discípulos le dicen, Señor, ya te trajimos comida, come. Y él dijo, no quiero comer. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Fíjense lo que alimentaba al Señor, el servir al Padre. Lo que alimentaba su espíritu, su cuerpo, era hacer la voluntad del Señor. Y eso es muy, muy importante. Y ellos tenían preocupación física por el Señor, pero el Señor dijo, para mí es más importante lo espiritual. Los discípulos regresaban del pueblo. Habían ido a comprar comida y se la trajeron. Antes, cuando llegaron al pozo en las afueras de la ciudad, Jesús se había sentado cansado y hambriento. Pero ahora, cuando los discípulos regresaron con la comida, sabían que estaba más hambriento y cansado. Estaban preocupados de modo que le sugirieron que comiera. La preocupación de los discípulos era acerca de la alimentación física. El pensamiento de ellos no estaba en la mujer a la que Jesús acababa de dar testimonio, ni en sus necesidades espirituales. Todavía no tenía profundidad espiritual. Sus mentes no estaban concentradas en Cristo y en su misión salvadora. Estaban concentradas en un mundo perdido en pecado y vergüenza. Sus mentes no estaban buscando la oportunidad posible para alcanzar y llevar a las personas. No habían aprendido todavía la gran guerra que se lleva a cabo entre las preocupaciones físicas y espirituales de la vida. Sus pensamientos estaban en lo físico, en los alimentos, en no perderse una comida, una satisfacción, una ansia temporal del cuerpo. La preocupación de Cristo era respecto del alimento y de la nutrición espiritual, hacer la voluntad del que le envió, hacer la obra de Dios. Tenemos que ver 3 cosas. La voluntad que debe preocupar a los hombres es la voluntad de Dios. La obra que debe de preocuparnos a los hombres es la obra de Dios. La voluntad y la obra de Dios, conducir a las personas al agua viva, ayudar a las personas a aplacar su sed interior, llevar las personas hacia Dios, buscar y salvar a los perdidos, incluso a los samaritanos, aquellos a los que se mira con prejuicio, de los que se piensa que no son una casta, que se piensan que son una casta inferior, a los que se tratan como a los más desdeñables descastados. No existe ni puede lograrse una mejor voluntad o trabajo. Solamente Dios es Dios. Su voluntad y su obra es perfecta. Vemos la estima que Cristo siente por Dios. Hacer la voluntad de Dios era lo importante para él. La devoción de Cristo hacia Dios
La voluntad y la obra de Dios debe de cumplirse. La palabra me envió son significativas. Cristo no era enviada para hacer la voluntad de los hombres, sino la voluntad de Dios. Tenemos que entender. Los creyentes son enviados de Dios. Tenemos que tener una mente dedicada a una sola cosa. No deben permitir que sus metas y sus energías se mezclen con los negocios y asuntos del mundo. Dice 2 de Timoteo 2:4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar al Padre, a fin de agradar que lo tomó por soldado. Entonces, la misión de todos los creyentes son enviados de Dios. Están en la tierra básicamente para cumplir la voluntad de Dios y la obra de Dios. Desde que nos convertimos, hemos sido convertidos a enviados, a llevar el mensaje, a levantar la obra de Dios, a hablarle a la gente, traer a la gente a los pies de Cristo. Dice Juan 20:21, entonces Jesús les dijo, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿A qué envió el Padre a Jesús? Lo envió a salvar, lo envió a darles agua viva. Y ese es nuestro trabajo, esa es nuestra obra. Tenemos que hacerla. La responsabilidad y el deber de los creyentes se espera que terminen el trabajo que Dios empezó. El Señor Jesús empezó la obra y nosotros tenemos que terminarla. Tenemos que terminar esa obra que el Señor nos dejó. En el 35 dice la palabra de Dios así, dice, y vosotros, no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Trabajar porque la cosecha está madura y se puede echar a perder. Se puede perder porque no estamos hablando del Señor. El corazón de Jesús está ocupado en la cosecha de almas. Los hombres centran sus energías en la cosecha del mundo, en la plantación de semillas y la cosecha de granos. La inversión, energía y dinero, la recepción de salarios y ganancias, pero el corazón de Jesús estaba tan ocupado y sigue siendo ocupado en plantar las semillas del Evangelio en el mundo. El reto de Jesús fue alzad vuestros ojos y mirar los campos. Él nos dice, levanten sus ojos y vean. El reto consistía en dejar de mirar la tierra y los asuntos del mundo y alzar los ojos y observar los campos de personas que habitan el mundo. La escena era probablemente dramática. Los samaritanos vestidos con largas túnicas blancas probablemente corrían por campos por cientos, si no por miles. El corazón y los brazos de Jesús se abrieron en una explosión de compasión e intenso sentimiento. Mirad y levantad las vistas y miren que el campo está de almas perdidas viniendo a ustedes. Los campos de almas ya están blancos, están listos para cosecharlos ahora mismo. Ya que Cristo ha venido a la tierra, Dios ha colocado su espíritu en la tierra y activado de forma sobrenatural una sed por Dios. Dice, ya están blancos, la gente ya está lista, solamente es que tengamos que ir y hablar del Señor. Una percepción de pecado, una convicción de alcanzar la meta. Una profunda soledad y vacío, un sentido de falta de propósito, el conocimiento de que Jesucristo ha venido a la tierra, declarado ser el Salvador del mundo. Tenemos que compartir. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y en 1 Corintios 7:31 dice, a los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Debemos de mirar dónde estamos, debemos de ver todo lo que el Señor está haciendo. Tenemos que ver
que la siega ya está lista, que ya nada más los campos están blancos, está la cosecha, y si no vamos y si no compartimos del Señor, ese fruto se va a perder. Dice Gálatas 6, 8 al 9, porque el que siembra para su carne, de la carne se segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y en Marcos 4:29 dice, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete el hoz, porque la siega ha llegado. En Lucas 10:2 dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Está muy clara la palabra. Los campos están blancos. Levanten su vista, dijo el Señor. Encárguense de las cosas espirituales y no de las carnales. Que podamos levantar la vista y hablar del Señor a la gente que no lo conoce. Que abran su corazón, que les podamos compartir esa agua viva, que podamos compartir el pan de vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta tremenda palabra. Este versículo, Señor, que nos hace temblar, que los campos están listos, que levantemos nuestros ojos, que hablemos a la gente, que no nos callemos. Ayer aprendíamos que no podemos callar de ver lo que hemos visto y lo que hemos tocado. Tenemos que hablar de ti, Señor. Tenemos que explicarle a la gente que necesitan conocer a Jesús. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Qué bueno que hemos estado juntos esta tarde. Los espero mañana miércoles a las 6 de la tarde. Dios les bendiga, Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.